Buenísimas, buenísimas, recontra buenísimas mañanas. Me encanta estar aquí. Mi Cristo interior saluda y bendice a tu Cristo interior. Tú que vas a conectarte, que vas a conectar esta noche, mañana, cualquier día. Y también el de aquellos que queriendo conectarse. Hoy es martes 10. Como decía mi mamá, martes, ni te cases ni te embarques. 10 de marzo de 2015. El programa es el número 956. Me encanta. ¿Cómo crees? Que el espíritu de sabiduría descienda sobre nosotros todos y nos ilumine. A mí para decir lo que debo decir a ustedes. Para entender. Gracias por sus correos, gracias por lo que en ellos expresan, gracias por sus manifestaciones y buenos deseos de salud y bienestar. Gracias. Hablando de la prosperidad, es bueno hablar de la riqueza. Ayer hablamos de la prosperidad. La riqueza es acción, no razón. Muchos de nosotros nos hemos enterado ya de que vivimos en la era de la información. Pienso que todo el mundo. Hoy aparecieron en la prensa relojes inteligentes. Ya no estamos en una cultura primordialmente industrial, sino en la de las comunicaciones. En la época actual, las nuevas ideas, los movimientos y los conceptos cambian casi a diario, ya sean por lo profundos como la física cuántica o por lo vulgares como la manera de comercializar una hamburguesa. Si hay una característica que sirva para definir el mundo moderno, esa es el flujo masivo, casi imaginable, de información y por consiguiente de cambio. La información nueva cae sobre nosotros a través de libros, revistas, películas y procesadores electrónicos como un ciclón de datos que puede verse, tocarse y oírse. En esta sociedad, los que poseen la información y los medios para comunicarla tienen lo que solían tener las leyes, el poder. Como se ha escrito, el dinero fue el motor de la sociedad industrial, pero en la sociedad de la información, el propulsor, el poder, es el conocimiento. Hemos visto emerger una nueva estructura de clases de donde la división se establece entre quienes tienen la información y potencia, excepto cuando recae en manos de quien sabe cómo conducirse a sí mismo para actuar con eficacia. O mejor dicho, la definición literal de poder es esta: capacidad para actuar. Lo que hacemos en la vida está determinado por la manera en la que nos comunicamos con nosotros mismos. En el mundo moderno, la calidad de vida es calidad de la comunicación, lo que nos representamos y decimos a nosotros mismos, nuestra manera de movernos y de utilizar los músculos de nuestro cuerpo y nuestras expresiones faciales determinará en buena medida la cantidad de conocimientos que apliquemos. Muchas veces caemos en la trampa mental de contemplar a los que tienen éxito y figurarnos que son así gracias a algún don especial. Sin embargo, un examen más detenido nos demostraría que el don principal que tienen quienes destacan sobre los demás y lo que les diferencia de estos es su aptitud para ponerse en acción. Pero ese don puede desarrollarlo cualquiera de nosotros. En fin de cuentas, otras personas poseían los mismos conocimientos que Steve Jobs. Otros habían previsto también que la televisión por cable encerraba unas posibilidades enormes, pero solo unos pocos supieron lanzarse a la acción y al hacerlo cambiaron nuestra manera de percibir el mundo. Como el señor Zuckerberg, 28 años. Todos nosotros producimos dos formas de comunicación que configuran nuestras experiencias vitales. En primer lugar, desarrollamos una comunicación interna constituida por las cosas que nos representamos, decimos y sentimos en nuestro fuero interno.
En segundo lugar, experimentamos la comunicación externa. Con el mundo exterior nos comunicamos por medio de palabras, entonaciones, gestos, expresiones faciales, posturas corporales y acciones físicas. Cualquier comunicación cualquier comunicación es una acción, una causa puesta en movimiento, y todas las comunicaciones ejercen algún tipo de efecto sobre nosotros mismos y sobre los demás. La comunicación es poder. Quienes han alcanzado el dominio de la ética de aquella están en condiciones de modificar su propia experiencia del mundo y la experiencia que el mundo saca de ellos. La totalidad de la conducta y de los sentimientos tiene sus raíces en alguna forma de comunicación. Quienes influyen en los pensamientos, sentimientos y acciones de la mayoría de nosotros son aquellos que saben cómo utilizar esa herramienta de poder. Pensemos en las personas que han cambiado nuestro mundo: Thomas Jefferson, John Fitzgerald Kennedy, Martin Luther King. Ayer se conmemoraron 50 años de la marcha de Selma. Winston Churchill, Mahatma Gandhi, o en una tesitura negativa, recordemos a Adolf Hitler. Lo que tuvieron en común estos hombres fue su maestría en la comunicación. Fueron capaces de llevar su visión personal y comunicarla a los demás con tal coherencia que les permitió influir sobre los pensamientos y las acciones de las masas. Con su poder de comunicación cambiaron el mundo. Me acuerdo. El dominio que usted tenga de las comunicaciones hacia el mundo externo determinará su grado de éxito con los demás, en los aspectos personal, emocional, social y económico. Y lo que es más importante, el grado de éxito que usted perciba interiormente, la felicidad, la alegría, el amor o cualquier otra cosa que usted desee, es el resultado directo de cómo se comunica usted con usted mismo. Lo que uno percibe no es el resultado de lo que le ocurre en la vida, sino de la interpretación que da a lo que le ocurre. La historia personal de quienes triunfan nos demuestra una y otra vez que la calidad de la vida no está determinada por lo que nos ocurre, sino por lo que hacemos ante lo que nos ocurre. Usted es la única persona que puede decidir cómo quiere sentir y actuar en función de cómo haya elegido vivir su existencia. Nada tiene sentido excepto el que nosotros mismos le demos. En muchos de nosotros, este proceso de interpretación se ha convertido en un automatismo, pero siempre es posible redirigir ese poder y cambiar inmediatamente nuestra experiencia del mundo. Quizás quiere usted cambiar su modo de pensar y sentir acerca de sí mismo y del mundo que lo rodea. Tal vez le gustaría poder comunicarse mejor, profundizar sus relaciones amorosas, aprender con más facilidad, mejorar su estado de salud y ganar más dinero. Todo eso y mucho más puede creerlo usted. Es importante recordar que los estados emocionales, como la depresión, no son cosas que le ocurren a uno porque sí. Uno no cae en una depresión, sino que la crea, lo mismo que cualquier otro resultado de la vida, mediante unas acciones mentales y psíquicas determinadas. El que se siente deprimido está contemplando su vida de una manera particular y se dice ciertas palabras a sí mismo con una entonación precisa y entonces adopta una postura específica y un ritmo de respiración típico. Cuando uno quiere sentirse deprimido, suele ser útil dejar caer los hombros y mirar con frecuencia al suelo. Hablar con un tono de voz tristón, y también contribuye mucho imaginar que le ocurren a uno las peores situaciones. Y si estropea usted la bioquímica de su organismo por medio de una dieta incorrecta o abusando del alcohol o las drogas, ayuda a su cuerpo a reducir el nivel de azúcar en la sangre y la depresión está prácticamente garantizada. ¡Wow! Lo que se pretende explicar con ello es sencillamente que se necesita un esfuerzo para crear la depresión.
No es una enfermedad, es una manera de ser. Es una actividad laboriosa que exige ciertos tipos de acciones específicas. Sin embargo, algunas personas han creado ese estado tan a menudo que les resulta sumamente fácil producirlo. En realidad, con frecuencia aciertan a vincular este modelo de comunicación interna con los acontecimientos externos de cualquier signo. Y en algunos casos obtienen de ello muchos beneficios de orden complementario, como atención, compasión, cariño, no trabajar, no hacer los oficios domésticos, ni esforzarse en nada para nada. Tengo atención. De manera que adoptan dicho estilo de comunicación como su modo de vida natural. Quienes llevan mucho tiempo viviendo así acaban por encontrarse cómodos, se identifican con ese estado. Sin embargo, uno puede todavía cambiar sus acciones mentales y físicas y por tanto modificar sus emociones y su comportamiento. Se puede entrar en éxtasis adoptando directamente el punto de vista que produce dicha emoción. Santa Teresa de Jesús. Traiga usted a su mente la clase de cosa que podría crear. Cambie el tono y el contenido de su diálogo consigo mismo. Adopte las posturas específicas y los ritmos de respiración que crean tal estado en su organismo y ¡voilà! Ya está usted experimentando el éxtasis. Teresa de Jesús. Si desea ser compasivo, cambie sus acciones físicas y mentales para que correspondan a las que exige esa disposición de ánimo llamada compasión. Lo mismo ocurre con el amor o cualesquiera otras emociones. Podemos imaginar el proceso de la creación de estados emocionales como algo parecido al trabajo de un director de teatro o de cine. Para obtener los resultados exactos que se ha propuesto, el director de una película manipula lo que ve y oye. Si le quiere asustar, aumentará el volumen de la banda sonora y presentará en la pantalla exactamente en el momento oportuno algún efecto especial. De un mismo argumento, un buen director puede sacar una comedia o una tragedia. Usted puede hacer lo mismo en la pantalla de su mente. Puede dirigir su actividad mental, que es el fundamento de toda acción física, con la misma habilidad y eficacia. Puede aumentar la iluminación y el volumen de los mensajes positivos de su cerebro y quitar luz y sonido a los negativos. Usted seguramente no creerá que basta mirar a una persona para saber lo que está pensando o que usted mismo es capaz de movilizar sus recursos internos más poderosos mediante un simple acto de la voluntad. Pero si hace 100 años hubiera sugerido que los hombres pisarían la luna, se le había juzgado chiflado o lunático. Escuchen, lunático. Si hubiera dicho que se podría viajar de Nueva York a Los Ángeles en 5 horas, le habrían llamado iluso. Para hacer posibles esas cosas solo faltaba el dominio de ciertas técnicas especiales y de las leyes de la aerodinámica. Para toda disciplina existe una recompensa múltiple. Quienes han alcanzado la excelencia siguen un camino coherente hacia el éxito. Yo lo llamo la fórmula del triunfo. En dicha fórmula, el primer factor estriba en saber exactamente cuál ha de ser el resultado, o sea, definir con precisión lo que uno quiere conseguir. El segundo factor consiste en pasar a la acción, ya que de lo contrario los deseos quedarían para siempre en la esfera de los sueños. Hay que emprender acciones del tipo que tenga más probabilidad de producir los resultados que uno desea. Ello no ocurrirá infaliblemente, de manera que el tercer factor estriba en desarrollar la agudeza sensorial que se necesita para distinguir qué clase de reacciones y resultados obtendremos como consecuencia de nuestras acciones y en observar cuanto antes si estamos en el camino correcto o nos desviamos por un defecto o por un exceso. Es preciso conocer a dónde nos llevan nuestros actos, bien se trate de una conversación o de los hábitos cotidianos de nuestra vida. Si lo que obtenemos no es lo que esperábamos, hay que anotar los resultados producidos por nuestras acciones a fin de que todas las experiencias nos sirvan de enseñanza. Con lo cual pasamos al cuarto factor, que estriba en desarrollar la flexibilidad imprescindible
para modificar el rumbo de nuestra conducta hasta conseguir lo que queremos. La observación del comportamiento de quienes se destacan nos dice que esos son los pasos que ellos han seguido. Empezaron con una meta u objetivo, puesto que no es posible acertar cuando uno no sabe a dónde apunta. Quien no sabe para dónde va, allá llega. Luego emprendieron la acción porque no basta solo con el saber. Poseyeron la cualidad de leer en los demás para descubrir qué reacciones suscitaban y supieron adaptarse, corregirse a sí mismos, modificar su comportamiento hasta cosechar el fruto de su trabajo. Y llegué a tener 70 empleados. ¿Alguna vez han comido en un restaurante Kentucky Fried Chicken? ¿Sabe usted cómo construyó el coronel Harlan David Sanders el imperio que le hizo millonario y cómo modificó los hábitos alimenticios de todo un país? Cuando empezó, no era más que un jubilado que tenía una receta para asar el pollo. Eso era todo. Ni organización, ni nada. Era propietario de un pequeño restaurante que se arruinó cuando cambiaron el trazado de una carretera principal. Después de cobrar su primer cheque del Seguro Social, decidió averiguar si podía ganar algún dinero vendiendo su receta. Lo primero que se le ocurrió fue ofrecer dicha fórmula a los dueños de varios restaurantes por si se avenía a pagarle un tanto por ciento de la recaudación. Resultó que no era la idea más realista para empezar un negocio y según le fueron las cosas al principio nadie hubiera dicho que estaba lanzado para llegar a estrellar. Recorrió todos los Estados Unidos durmiendo en su coche y tratando de hallar un patrocinador. Cambió incesantemente su idea inicial y llamó a muchas puertas. Le dieron calabazas 1009 veces hasta que ocurrió algo maravilloso. Alguien dijo sí y el coronel se halló de nuevo en acción. ¿Cuántos de nosotros tenemos una receta? ¿Cuántos poseemos tanta resistencia física y carisma como un anciano gordiflón de traje blanco? El coronel Sanders, recuerden que era jubilado, el coronel Sanders hizo una fortuna porque poseyó la cualidad precisa para una acción masiva y persistente. Fue capaz de escuchar 1000 veces la palabra no y sin embargo seguir comunicándose consigo mismo de tal manera que le permitiera llamar a la puerta siguiente totalmente convencido de que podía ser la de alguien que le contestaría con un sí. Todo esto conduce a un hecho sencillo e indiscutible. El éxito no se produce por casualidad. No. Yo lo viví. La diferencia entre las personas que ofrecen resultados positivos y las que no es un golpe de suerte afortunado. Más, existen unos patrones de acción coherentes y lógicos, unos caminos determinados hacia la excelencia y están al alcance de todos nosotros. Cuando yo fui a alquilar el primer local para montar las 3 máquinas que iban a llegar, fui con un señor muy querido, hoy difunto. Él me dijo, en San Diego, en la glorieta de San Diego hay un local para ti. San Diego, por favor. Me llevó ante el dueño. El señor quiere alquilar su local. Dijo, sí, ¿cómo no? Si usted lo avala, yo le alquilo el local. ¿Cuánto es? 15,000 pesos. Me puse pálido. Y le dije, yo no tengo esa plata. Y el señor que me había llevado sacó su chequera y dijo, don Carlos, usted sí tiene plata. ¿Cuánto es? 15,000. Y extendió el cheque. Y le dije, por favor, don Eugenio, usted me paga. Usted va a ser millonario. Existen unos patrones de acción coherentes y lógicos, unos caminos determinados hacia la excelencia y están al alcance de todos nosotros. Todos podemos hacer 15,000 pesos hace 38 años. Todos podemos hacer aflorar el poder mágico que albergamos. Sencillamente hay que aprender a poner en marcha y utilizar nuestra mente y nuestro cuerpo de la forma más poderosa y provechosa. Todos los triunfadores se han mostrado capaces de actuar coherentemente y con eficacia en orden a la realización de sus sueños.
y por qué perseveran día tras día, poniendo todo su ser en todo lo que hacen. Muchos son los factores que contribuyen a la explicación natural, pero creo que cabe condensarlos en 7 ingredientes fundamentales que le sirven de impulso para hacer lo necesario y triunfar. Estos son los 7 mecanismos activadores básicos que pueden garantizarle éxito a todo, éxito también a usted. Ingrediente número 1, entusiasmo. Entusiasmo. Todas esas personas han descubierto una razón que las consume, les da energía, casi las obsesiona y las impulsa a obrar, a progresar y a destacarse. Es la locomotora que tira del tren en su éxito y poniendo en juego sus más hondas capacidades. Ingrediente número 2, la fe. Todas las doctrinas religiosas nos hablan del poder de la fe y de las creencias de la humanidad. Son las creencias la que distingue principalmente a quienes destacan en algo grande de quienes fracasan, y que nuestra fe en lo que somos y podemos llegar a ser determina con bastante exactitud lo que seremos. La estrategia. La estrategia es la manera de organizar recursos. Todo gran artista del espectáculo político o industrial sabe que para triunfar no basta con los recursos, es preciso utilizarlos de la manera más eficaz. La claridad de los valores. Cuando pensamos en lo que ha engrandecido a muchos países, se nos ocurren cosas tales como el patriotismo y el orgullo, la tolerancia y el amor a la libertad. Esos son valores, los juicios fundamentales de orden ético, moral y práctico que formulamos acerca de lo que realmente importa. Muchas personas no tienen una noción clara de lo que es importante para ellas. A menudo los individuos hacen cosas por las que luego se sienten descontentos de sí mismos, sencillamente porque no tienen claro lo que inconscientemente creen que está bien para ellos y para los demás. Energía. A la excelencia difícilmente se llega pasando a ritmo demasiado sosegado. Los triunfadores se apoderan de las oportunidades y les dan forma. Viven como obsesionados por las maravillosas ocasiones de cada día, convencidos de que lo único que no les sobra a nadie es el tiempo. En el mundo son muchos los que tienen una pasión en la que creen a ciegas, conocen la estrategia que les permitiría satisfacerla y tienen un orden claro de valores, pero simplemente carecen de la vitalidad física que necesitan para actuar como ellos saben. Poder de adhesión. Casi todos los triunfadores tienen en común una extraordinaria capacidad de adhesión, es decir, un talento para conectar y establecer relaciones con las demás personas, cualesquiera que sean sus orígenes sociales y sus creencias. No digo que no pueda darse a veces un genio solitario, inventor de algo capaz de cambiar el mundo, pero si el genio se pasa toda la vida en confinamiento solitario, habrá triunfado en un aspecto, pero habrá fracasado en los demás. Los grandes triunfadores tienen siempre la cualidad de crear lazos que les unen con millones de contemporáneos. Maestría en las comunicaciones, el modo en que nos comunicamos con otros y el modo en que nos comunicamos con nosotros mismos determina, en último término, la calidad de nuestra vida. Las personas que tienen éxito son las que han aprendido a aceptar cualquier desafío que les presente la vida y a comunicar esa experiencia consigo mismos de tal manera que logran cambiar las cosas a mejor. Las gentes que conforman y moldean nuestras existencias y nuestras culturas son también maestros en comunicación con los demás. A un millonario tejano del petróleo le preguntaron una vez si tenía algún consejo que dar a quienes deseaban triunfar. Contestó que el éxito es cosa sencilla. En primer lugar, uno decide expresamente lo que quiere. En segundo lugar, decide si está dispuesto a pagar el precio necesario para conseguirlo. Y luego hay que pagar el precio. Hay muchas maneras de poner manos a la obra. Muchas veces la elección depende de un largo proceso de errores y nuevos ensayos. Muchos de los grandes triunfadores tuvieron que corregirse y cambiar de planteamiento incontables veces antes de alcanzar sus objetivos. Equivocarse y volver a empezar está muy bien, solo que consume enormes energías del único recurso que jamás nos sobra a ninguno de nosotros, tiempo. Equivocarse son las mejores lecciones que recibe el individuo.
En la existencia de todo individuo, hombre o mujer, hay un momento de reto a ultranza, un momento en que se ponen a prueba todos los recursos de que disponemos, en que la vida parece absolutamente injusta. Un momento en que nuestra fe, nuestros valores, nuestra paciencia, nuestra comprensión, nuestra perseverancia se ven forzados hasta el límite y aún más allá. Para algunos, una prueba así es una oportunidad de convertirse en individuos mejores. Otros dejan que la experiencia les destruya. ¿Se ha preguntado alguna vez a qué se deben las múltiples maneras en que los hombres responden a los desafíos de la existencia? Yo sí, y muy a menudo. Desde siempre me ha fascinado los motivos de la conducta humana tal como es, y desde que tengo uso de razón me obsesiona descubrir por qué ciertos hombres y mujeres sobresalen entre quienes los rodean. ¿En qué consiste la diferencia entre quienes tienen lo que hay que tener y quienes no? Entre quienes hacen lo que hay que hacer y quienes no. ¿Por qué unos superan adversidades tremendas, inconcebibles y convierten sus vidas en un triunfo, mientras otros, pese a contar con todas las ventajas, las convierten en un desastre? ¿Cómo consiguen algunas personas que todas las experiencias repercutan a su favor, mientras para otra cualquiera experiencia actúa en contra de ellas? Quienes triunfan no tienen menos problemas que quienes fracasan. Las únicas personas que no tienen problemas son las que están en el cementerio. Cuando su organismo le comunicó a W. Mitchell la información que estaba recubierto de quemaduras de tercer grado en un 75%, pudo elegir entre varias maneras de interpretar esa información. Por el significado del incidente, pudo ver en el mismo momento para morirse, para reírse en la desesperación o cualquier otra cosa que eligiera comunicar. Y eligió comunicarse a sí mismo insistentemente que aquella experiencia le había ocurrido porque estaba llamado a hacer algo y que ese algo algún día le supondría ventajas aún mayores respecto de su afán de hacer algo importante en el mundo. Como resultado de tal comunicación consigo mismo, formó conjuntos de creencias y de valores que siguieron orientando su vida desde una perspectiva ventajosa y no como tragedia, incluso después de verse paralítico. No cambian las cosas, cambiamos nosotros. Si un hombre y una mujer llevasen 25 años felizmente casados y enamorados, todavía el uno del otro, yo me enteraría de qué acciones habían emprendido y en qué creencias las sustentaban, el objeto de adoptar las mismas acciones y creencias y alcanzar los mismos resultados en mis propias relaciones. Como uno de los resultados producidos por mí había sido un notable exceso de peso, empecé a comprender que solo necesitaba moldear mi conducta sobre la de los delgados, averiguar qué comían, cómo lo comían, qué opinaban, cuáles eran sus creencias, y conseguiría lo mismo de él. Así fue como perdí mis 15 kilos sobrantes. Hice lo mismo en el aspecto económico y en mis relaciones personales. De esta manera empezó mi búsqueda de modelos de excelencia personal, y en mi propia investigación de la excelencia exploré todos los caminos que lograba descubrir. Llegar al éxito no es difícil, es simplemente perseverancia, querer, deseo, tesón, ganas. Cuando te abrazas, cuando te quieres, cuando te amas, la vida te abraza, la vida te quiere, la vida te ama. Mañana miércoles, la riqueza es un estado mental. Que la prosperidad, la armonía, la salud, la sabiduría y el amor sean con ustedes y sus familias, conmigo y mi familia. Si hoy tienes un momento de rabia, de tristeza, de frustración, de fracaso, de pobreza, invoca al espíritu de sabiduría, invítale para que descienda sobre ti. Cuéntale. Y si encuentras algo contra una persona, tu esposa, un hijo, el jefe, un amigo, un vecino, un desconocido, perdónalo, ámalo, agradece. Y si es contigo, perdona, te amo, agradece. Y duerme. Y no se les olvide reír, pero por nada del mundo. Hasta mañana.